Aleluya. Dios les bendiga. Se ven súper bien. Se ven súper bien. Gloria al Señor, gracias. Vamos a predicar la palabra del Señor. Qué bueno poder estar todos, de verdad que me emociona verlos todos, estar juntos. Y se notó en el devocional, ¿verdad que sí? Se notó. Vamos a predicar la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, tú eres bueno, eres maravilloso. Estás aquí con nosotros. Tú eres un Dios presente. Por eso nosotros, no hay otra manera de vivir en este mundo, no hay otra manera de poder gozar de las bendiciones que tú nos has dado. No hay otra manera de caminar con esperanza, no hay otra manera de tener gozo en medio de las dificultades. Simplemente la razón es que tú estás presente en medio nuestro. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Qué nombre espectacular, Dios con nosotros. Aleluya. Y cada domingo lo recordamos juntos que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por cada familia aquí representada. Gracias por el esfuerzo de cada uno de los que pone un granito de arena para que tu pueblo pueda adorarte y honrarte de una manera segura y de una manera efectiva, Señor. Gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo en medio nuestro, Señor. Sigue glorificando tu nombre en mi vida, empezando por mí, y así a través de cada familia de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que en este día es regresar a nuestra reflexión y nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Si usted me puede acompañar al capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a leer la última sección de ese capítulo, desde el verso 14. Apocalipsis 14. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y usted mantenga como siempre me gusta decirle, mantenga su Biblia abierta, su aplicación encendida, porque vamos a profundizar en la palabra del Señor. Amén. Y su palabra dice así, Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Esto es palabra de Dios. Amén. Así que, como les decía, quiero regresar, ¿verdad? Queremos volver a nuestro estudio de Apocalipsis después de una pausa. Y este capítulo 14, ya lo hemos estado estudiando, tiene 3 secciones, ¿verdad? Y todas estas secciones son una visión acerca de la segunda venida del Señor, acerca de su regreso y acerca del juicio final. Las 3 son visiones y aspectos del mismo evento.
En la primera sección vimos a Jesús representado como el Cordero de Dios, de pie sobre el monte Sión y acompañado de 144,000, lo que representa que cuando Él regrese, se parará sobre este monte como el soberano del universo y estará acompañado por sus redimidos, quienes continuamente entonarán un cántico nuevo de alabanza y adoración. Y no voy a entrar en muchos detalles porque ya prediqué de esa sección, ¿verdad? Hemos tenido situaciones con las grabaciones, no sé si ese sermón se logró grabar, pero nada. En la segunda sección vemos la proclamación y el anuncio por parte de 3 ángeles. Y este anuncio tiene que ver con el juicio de Dios y el derramamiento de la ira sobre la humanidad. Y en esta última sección vamos a ver la visión de una gran cosecha sobre la tierra. ¿Amén? ¿Están listos? Vamos allá. Amén. Vimos el verso 14 que dice Juan: entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Uno parecido al Hijo del Hombre. Es una clara referencia ¿a quién? A Jesús. Amén. Una clara referencia a Jesucristo. Este era un título que él utilizaba para referirse a él mismo, ¿verdad? Y es una imagen poderosa del regreso de Jesús. La imagen de Jesús sentado en una nube blanca también nos recuerda el momento de su ascensión, cuando subió al cielo. Y más que eso, es una imagen destinada a producir esperanza en medio del pueblo de Dios. Quizá usted debe recordar la respuesta de los ángeles a los discípulos el día que Jesús ascendió al cielo. En Hechos capítulo 1, verso 9, dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces Juan está teniendo una visión del cumplimiento de esta promesa hecha por los ángeles a sus discípulos, promesa de la cual él mismo fue testigo. Él estaba allí con los discípulos el día que los ángeles se les aparecieron y le dijeron estas palabras. Así como vieron a Jesús ser levantado en una nube aquel día, así mismo un día lo verán regresar de la misma manera. Y su regreso será glorioso. Esto lo vemos en el hecho de que Él aparecerá con una corona sobre su cabeza, presentándose a la humanidad como el Rey y soberano del universo. Y mientras reflexionaba en esto, me preguntaba a mí mismo, ¿seremos capaces de todavía impresionarnos con esta visión? ¿Seremos capaces como iglesia, como individuos, de al imaginarnos este momento, que esto produzca en nosotros gozo y esperanza? Imaginarnos estar mirando al cielo y de repente ver una nube extraña descender y de pronto sobre esa nube ver una figura de un hombre. Y de pronto decir, mi Salvador, mi Señor, ha regresado por nosotros. Aleluya. ¿Seremos capaces todavía de impresionarnos, de maravillarnos con eso?
Y yo pensaba también especialmente en los jóvenes, ¿verdad? Que se enfrentan a muchas preguntas, especialmente en la universidad y en las redes sociales, ¿verdad? Es válido, jóvenes, hacernos preguntas, ¿verdad? Es válido decir, ¿cómo rayos será eso? ¿Cómo es que todo ojo le verá cuando Él descienda en las nubes? ¿Cómo será posible esto? Hay permiso para hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que toda la humanidad sea testigo de este evento? Algunos han dicho que para eso son las redes sociales, ¿verdad? Un día el Señor se apoderará de ellas y el día de su regreso todo el mundo podrá verle, ¿verdad? Por lo menos a través de una pantalla. Pero no importa, ¿verdad? Hay preguntas que no tienen contestación. Hay preguntas que no podemos entender. No las podemos hacer, ¿eh? No hay problema con eso. Lo importante es reflexionar en si verdaderamente creemos que esto sucederá. Eso es lo importante. ¿Realmente yo creo que esto sucederá? O si por otro lado nos uniremos a tantos que, tanto dentro como fuera de la iglesia, consideran esto una falacia, un mito, un cuento de camino, y no como un evento que verdaderamente sucederá y que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Si no creemos que un día esto ocurrirá, entonces es imposible creer que Jesús un día ascendió al cielo, ¿verdad? Y si no creemos que Jesús ascendió al cielo, entonces es imposible imposible creer que Él habitó entre nosotros, ¿verdad? Si no ascendió, pues no estaba acá. Y si no creemos que habitó entre nosotros, entonces es imposible creer que un día Él descendió del cielo y tomó forma de hombre. Y si no creemos que Él descendió del cielo, entonces es imposible creer en su plan redentor y en que un día Él fue a una cruz a morir por tus pecados y por mis pecados, y que al tercer día resucitó y venció la muerte. Yo escucho un pastor toda la semana, las nenas lo escuchan por culpa mía, ¿verdad? Él dice, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, jóvenes. Lo que tú piensas tiene consecuencias en tu vida, en tu caminar. Su regreso será glorioso. No solo por el hecho de que regresará como Rey y Señor, sino también dice el texto por el hecho de que vendrá con una hoz en la mano. Tienen la foto por ahí. La hoz era un instrumento que se utilizaba en la antigüedad para cosechar todo tipo de semillas que nacen en espigas, como por ejemplo el trigo. Era una especie de cuchillo largo y curvo con un filo o dientes agudos por la parte cóncava, ¿verdad? Y unido por un mango de madera. Y entonces el agricultor tomaba el manojo de las espigas con una mano y con la otra cortaba con la hoz. Para nosotros yo pienso que ese sería el machete, ¿verdad? Ese sería el machete para nosotros los puertorriqueños. Así que Jesús no solo regresará como Rey y Señor a reinar sobre toda su creación, sino que también regresará a realizar una gran cosecha. Y la pregunta es, ¿una cosecha de qué? ¿O de quiénes? Verso 15 de ese capítulo 14. Dice, entonces vino otro ángel después desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Verso 16 dice, y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz por la tierra y toda la tierra fue cosechada. ¿Cómo podemos saber de qué se trata esta cosecha?
Para Juan, esta visión no es nueva. Posiblemente Juan recordó al profeta Joel, que lo hemos mencionado, ¿verdad? Desde que empezamos a estudiar Apocalipsis, cuando éste profetizó acerca del juicio de Dios contra las naciones. Joel capítulo 3, verso 13, dice, la primera parte de ese versículo dice, den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Así que no es la primera vez que Juan está viendo esto. Posiblemente Juan también recordó las palabras de Juan el Bautista, cuando éste dijo en Mateo capítulo 3, verso 11, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dice el verso 12, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan también debió haber recordado las palabras del mismo Jesús luego de su encuentro con la samaritana. Juan capítulo 4, verso 34 al 36 dice Jesús, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Aleluya. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Entonces, ¿de qué o de quiénes es esta cosecha? Esta es la cosecha, amados y amadas, de los redimidos de Dios, de sus escogidos, de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, de aquellos que recibieron el sello de propiedad del Cordero en sus frentes, aquellos que no se doblegaron ante la bestia ni ante su imagen, aquellos que no se aferraron tanto a la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquellos que respondieron al llamado de Jesús cuando dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Según las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, parte del proceso de la cosecha del trigo es que se separa la semilla de la cáscara o de la paja. La semilla se guarda en el granero y la paja se quema en el fuego porque no sirve para nada. La cáscara y también, ¿verdad?, la espiga de la planta. Y aunque Apocalipsis no menciona la paja, podemos hacernos la pregunta si las semillas son los redimidos de Dios, ¿quiénes entonces son la paja? ¿Serán aquellos, me pregunto, a los cuales Jesús se refirió cuando dijo en Mateo 7, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí,
ustedes que violan la ley, las leyes de Dios. ¿Serán esos? Quizás. Y esta es una gran cosecha, porque no es de un solo pueblo o de una sola nación o de una sola raza. El que estaba sentado en la nube pasó la hoz ¿sobre dónde? Sobre toda la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Lo que significa que esa cosecha contiene a gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Por eso en la Alianza Cristiana y Misionera y en la cumbre, nuestro enfoque no es solamente alcanzar nuestras comunidades para Cristo, sino a todas las naciones de la tierra. Por eso nuestro anhelo no solo es seguir abriendo grupos pequeños a través de toda la ciudad para alcanzar nuestro vecindario, sino a la misma vez seguir enviando obreros al campo, como lo hicimos ayer con nuestros hermanos Decio y Elba. Aleluya. Ese es nuestro deseo. Pero estos versos también hablan de otra cosecha. Los versos 17 y 18 dicen: después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Verso 18, luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora la hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Inmediatamente, luego de Juan ver la cosecha del trigo, ve una interacción entre dos ángeles. Ve a uno que también lleva una hoz en la mano, listo para cosechar, y a otro que le da instrucciones, o mejor dicho, que le hace un llamado o una petición, al igual que se lo hizo a Jesús. Pero en este caso, la cosecha no es de semillas, sino de racimos de uvas. Y aquí hay dos detalles que me parecen interesantes. En primer lugar, el ángel que hace los llamados tanto a Jesús como al otro ángel, dice que tiene poder sobre el fuego, ¿cierto? Y sabemos que el fuego es símbolo tanto de purificación como de juicio, lo que hace a esta segunda cosecha muy diferente a la primera. En segundo lugar, no es Jesús el que personalmente lleva a cabo esta segunda cosecha, lo cual indicaría que esta segunda cosecha no le pertenece, no es para él. Al igual que la primera cosecha, esta segunda también es sobre toda la tierra, sobre todo pueblo, nación, tribu y lengua. Esta segunda cosecha también hace referencia a la profecía de Joel. En ese mismo verso que leímos ahorita, capítulo 3, verso 13, dice: den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan. ¿Con qué? Con la perversidad de esas naciones. El verso 19 del capítulo 14 de Apocalipsis dice que así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Sabemos que en la antigüedad, en el proceso de producir vino, se tomaban los racimos de uvas, se colocaban en un tipo de dique sellado en el fondo, y los siervos y los esclavos
comenzaban a pisarla para exprimir las uvas y extraer el jugo. Ya creo que eso no se hace, ¿verdad? Y hay procesos súper modernos y avanzados. Entonces el jugo fluía a través de un orificio que desbordaba a otro dique sellado, de donde entonces se recogía en vasijas. Y a través de todas las escrituras, este proceso de pisar y exprimir las uvas es utilizado para describir el juicio de Dios. En todos los lugares que usted lo ve, es un proceso de describir el juicio de Dios. De ahí la frase de la copa, la ira. Recordamos a Jesús cuando le rogó al Padre la noche antes de ser traicionada: pasa de mí esta copa. ¿Y a qué copa se refería Jesús? ¿A la copa? Aleluya. Yo decía, ¿será el Señor? Se está escuchando por aquí, por el monitor. Dios mío, Señor, va a ser, así va a ser la venida. Así va a ser su venida. Aleluya. Amén. Volvemos acá, ¿verdad? ¿Verdad? Recordamos ese momento antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿verdad? Y le rogó al Padre: pasa de mí esta copa. Y sabemos que a qué copa él se refería. Se refería a la copa del juicio de Dios que él estaba a punto de beber. De hecho, estos versos son una introducción al tema del capítulo 16, que pronto veremos, que habla del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. El profeta Isaías utiliza esta imagen cuando, profetizando acerca del juicio contra las naciones, declara en el capítulo 63, verso 1: ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están rojas tus ropas? Como si hubieras estado pisando uvas, le preguntan. Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios y su sangre me ha manchado la ropa. Dice el verso 6 de ese capítulo 63, aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Por lo tanto, mientras la primera cosecha es una cosecha para salvación, la segunda cosecha es una cosecha para condenación. Mientras los redimidos son comparados con semillas que son recogidas y guardadas en un granero para alimento y bendición de las naciones, los condenados son comparados con uvas que son pisoteadas y exprimidas. Finalmente, en el verso 20 de ese capítulo 14, dice: las uvas fueron pisadas en el lagar. ¿En dónde? Fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Esta es una imagen grotesca, ¿cierto? Tanto de desprecio como de magnitud. Todo lo que ocurre afuera de la ciudad de Dios es despreciable, es detestable,
es impuro, está excluido del pueblo de Dios. En fin, no pertenece a Dios. La cosecha de vino fue de tal magnitud que pareció un río donde un caballo podía prácticamente ahogarse. Ciertamente, este es el horrible destino de aquellos que rechazan a Dios y a su Hijo. Es un mensaje profético de alerta para esta humanidad. Y cada vez que predicamos el Apocalipsis, estamos profetizando al mundo, diciéndole, este es el destino de todos aquellos que no se rinden ante el Cordero. Sin embargo, también nos recuerda algo sumamente glorioso para aquellos que hemos creído en Él y en su Evangelio. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 12, dice que de igual manera Jesús sufrió y murió fuera. ¿Dónde murió? Fuera de las puertas de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Aleluya. Igual que esta cosecha de uvas, de la cual habla Juan en el Apocalipsis, un día Jesús fue sacado a las afueras de la ciudad para ser pisado y exprimido, recibiendo sobre sí el castigo por el pecado de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. De él salió una cosecha de vino, un río de sangre tan extenso que se extendió a través de toda la tierra, haciendo su sangre disponible para toda la humanidad. Y a la misma vez un río tan profundo que no hay pecado que no pueda ser cubierto por él. Aleluya. Si aún no ha sido cubierto por ese río, hoy es un buen día para que te sumerjas en él y seas lavado de toda culpa y maldad. Y para que un día, en vez de ser parte de esa segunda cosecha para juicio y condenación, te conviertas en parte de la primera para el gozo y deleite de nuestro Salvador. Aleluya. Muy pronto, amados y amadas, de manera inmediata, repentina, en un abrir y cerrar de ojos, todos los seres humanos, todos sentiremos el filo de la hoz y seremos cortados de este mundo. Unos serán cortados para salvación, para la gloria de Dios y para su eterno deleite, y otros serán cortados para juicio y condenación. Y la pregunta es, ¿a cuál cosecha yo pertenezco? ¿A cuál cosecha tú perteneces? Aleluya. Quiero terminar haciendo mención de nuestra declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Su último artículo de esa declaración habla de la segunda venida del Señor. Y este es uno de los artículos, aquellos que les gusta saber, enterarse de lo que está pasando en la alianza a nivel nacional. Este es uno de los artículos que se está revisando y que va a ir a revisión en el próximo concilio, allá en mayo. Dice este artículo como está aprobado, ¿verdad? La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente
inminente, y será personal, todo ojo le verá, será visible y será premilenial. Eso es lo que está en revisión. Esa parte de premilenial. Y dice, esta es la esperanza bendita del creyente, y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y a un servicio fiel. Y yo quiero enfatizar en esa última parte. ¿De qué nos sirve el Apocalipsis? ¿De qué nos sirve saber todas estas cosas? Porque nos ayuda y nos da esperanza. Una bendita esperanza. Y es una verdad vital, fundamental, lo que significa que en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de arena movediza, nosotros nos paramos en un fundamento firme. Y esa esperanza y esa verdad nos debe impulsar como iglesia, como creyentes, como familias, a vivir vidas santas, porque estamos esperando al Santo de Israel y a vivir en servicio fiel al que nos salvó. Ese es el llamado para ti y para mí en esta mañana, en este día. ¿Podemos estar de pie? Señor, creo que he sido fiel al ministerio que has puesto en mis manos. Del cual no soy digno de meterme en tu palabra, examinarla, estudiarla y exponérsela a aquello que tú has puesto bajo mi cuidado. Y con esa satisfacción y ese gozo y esa alegría de haber sido fiel a ti, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado esta familia maravillosa, esta iglesia, este lugar, este altar, este altar de proclamación, de predicación, aleluya. Y lo seguiremos haciendo mientras las fuerzas nos dan, porque es para tu gloria y para tu honra, Señor. Y lo seguimos haciendo con fe y esperanza y confianza de que tu palabra, como dice un pastor que muchos amamos aquí, es una bomba de tiempo. El Evangelio es una bomba que cuando estalla, estalla. Aleluya. Así seguiremos haciéndolo, Señor. Glorifícate en tu iglesia, en tu pueblo. Señor, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla cada día, Señor, reconociendo que es la única base de fe y de esperanza y de gozo que tenemos, el único alimento que verdaderamente es verdadera comida, como tú dijiste, es verdadera bebida, es nutritiva para nuestra alma y nuestros corazones, Señor. Que si despreciamos tu palabra nos morimos, desfallecemos, nos secamos y no tenemos nada que dar a nadie, Señor. Ayúdanos como iglesia a seguir como siempre lo hemos hecho, teniendo tu palabra como estandarte de nuestra vida, de nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener el gozo y la alegría de reconocer que somos parte de esa primera cosecha, de ese grano que tú has cosechado, que tú un día cosecharás para ti, Señor, para tu gozo y para tu deleite. Gracias, Señor, y ayúdanos al ver esta segunda cosecha y esta imagen grotesca. Ayúdanos, Señor, a entender la urgencia
y la necesidad de primeramente vivir vidas que te agraden, vidas en santidad. Que la gente pueda ver que somos diferentes, que actuamos diferente, que hablamos diferente, que amamos de una manera mucho más profunda que el mundo. Señor, que esta profecía dura, grotesca, nos ayude, Señor, a reafirmar nuestro compromiso contigo de fidelidad a ti, Señor, a vivir vidas santas y a seguir sirviéndote, Señor, con lo mucho o lo poco que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Empezando por nuestra casa, pidiendo por nuestros vecindarios, nuestras comunidades, Señor, nuestra iglesia, nuestra ciudad y donde quiera que tú nos lleves, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús.